¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este curso flash de tecnología blockchain de cryptovision.com. Nosotros estamos muy complacidos de que les haya gustado y se hayan registrado. En realidad tenemos bastante registrados. Esperamos pues que puedan todos alcanzar a ingresar a la sala. Eh, es por eso que no se ha compartido el enlace por el grupo WhatsApp. Se ha dado preferencia a quienes se han tomado digamos, la molestia de registrarse en el formulario, ¿no? Nosotros con mucho gusto lo hacemos esto y esperamos que sea de mucha satisfacción y que aprendamos hoy algo, ¿no? Este curso en realidad comprende un total de 20 horas. En esta oportunidad hacemos un Blockchain Essentials, que es básicamente los fundamentos, sumado a un par de talleres que nuestro ingeniero experto en temas de blockchain ha tenido a bien diseñarlo bien matizadito para que pues llevemos algo sustancioso como conocimiento, ¿no? De más está indicar de que no se requieren conocimientos avanzados de computación o ser ingeniero de sistemas para esta parte. Está diseñado para que cualquier persona con conocimientos de computación a nivel usuario y en un lenguaje coloquial comercial podamos entender todos, ¿no? Espero que disfruten de estas 4 horas. Hoy es la primera hora, es una hora por sesión, en 4 sesiones. Espero que aprovechen al máximo y exploten al docente. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero dejar ya en la palabra y en la posta al ingeniero Freddy Menéndez. Él es magíster en ciencias informáticas y trabajó en el Centro de Informática del Ejército del Perú. Entonces tiene una maestría en España y pues obviamente tiene un pergamino bastante interesante que está ahora al servicio de ustedes. Muchas gracias y yo doy pase al ingeniero. Ingeniero Freddy, buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor, la sala es suya. Buenas noches, gracias Nelson por la presentación. Buenas noches con todos, gracias por tomarse el tiempo y estar aquí. Ya lo dijo Nelson, así que no vamos a dilatar más en presentaciones, ya son 5 minutos suficiente de espera, así que los demás compañeros irán, ¿no?, ingresando al curso. Bien, voy a quitar el video. Buenas noches, ya soy el ingeniero Freddy Menéndez y en esta oportunidad voy a tener a cargo este curso introductorio de blockchain dividido en 4 sesiones. Así que espero que sea de su agrado y lo disfruten, ¿correcto? Las preguntas que hayan, las escriben por el chat y al final va a haber un tiempo de preguntas para poder resolver sus dudas, ¿no? ¿Correcto? Bien. Quisiera la confirmación, por favor, de alguien en el chat, si se escucha bien, hay buen sonido, ¿me captan bien, por favor? Correcto, excelente, muy bien. Listo, con esa confirmación comenzamos. Entonces, este curso de blockchain está dividido en 4 sesiones, ¿no? Entonces, el día de hoy, la sesión número 1, vamos a ver todo lo que es fundamentos, ¿no? Y luego, en una sesión 2, vamos a tener un laboratorio blockchain, vamos a interactuar con los principales conceptos que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Luego vamos a hablar todo lo que son las plataformas blockchain que existen. Luego en la sesión 3 vamos a hablar todo el ecosistema Ethereum, vamos a ver más allá de la criptomoneda de esta plataforma, las cosas que se pueden hacer en este ecosistema. Y luego en la última sesión vamos a hablar un poco de los contratos inteligentes y vamos a interactuar un poco con ellos. No hay necesidad de saber programar, no hay necesidad de ser ingeniero ni nada por el estilo. Oportunamente se les va a entregar unos programas para que ustedes simplemente los copien y la idea es que ustedes interactúen con una interfaz de desarrollo para que vean cómo se ejecutan, para que ustedes vean
básicamente el funcionamiento que sería en un ambiente real, ¿no? Así que no se preocupen por ello. Bien, entonces estas 4 sesiones es la que vamos a tener en este curso, ¿correcto? La sesión número 1. En la sesión número 1 vamos a conversar de 4 temas importantes, ¿no? Un poco de antecedentes, luego prácticamente explicar qué cosa es la tecnología. Un aspecto importante y fundamental es entender cómo funciona, qué hay detrás, y luego los tipos de blockchain que existen actualmente, ¿correcto? Cuando se habla de blockchain es difícil, ¿no? Es difícil no tener en mente y relacionarlo con Bitcoin, ¿no? Entonces, vamos adelante, vamos a ver si es lo mismo o son cosas diferentes. Entonces, en la imagen que ustedes ven ahí es una de las famosas piedras, tablas de la Mesopotamia, ¿no? Donde se dice que fueron el primer libro contable, el primer registro que ellos hacían de sus productos, ¿no? No vamos a ir tan atrás, ¿correcto? Pero sí es importante saber cómo se origina todo este movimiento, ¿no? Desde cuándo y algunos aspectos importantes que debemos conocer de todas maneras. Comencemos con esta imagen, ¿no? Stalked by Store, acosado por la cigüeña. Entonces, una de las grandes crisis, ¿no? que sucedieron en el siglo pasado fue pues la Gran Depresión del año 1999, ¿no? Básicamente se inicia pues con el tema de la bolsa de valores Wall Street en Nueva York, ¿no? ¿Correcto? Donde pues las debilidades financieras de ese momento ocasionaron pues que haya una gran recesión, ¿correcto? Entonces, todo esto producto pues de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ocasionó que haya una gran depresión, ¿no? Muchas inversiones, mucha gente que compraba, invertía en acciones, luego estas se devaluaron, la gente desesperadamente comenzó a vender todo y al final pues hubo un problema ahí de la Gran Depresión que básicamente fue toda la década del 30, ¿no? ¿Correcto? Y fue un detonante, muchos dicen, ¿no? Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Estados Unidos se posiciona pues como una potencia mundial, ¿no? Se convierte en la economía más fuerte gracias a su gran industria manufacturera, ¿no? Fabricación de armas, vende armas a muchos estados, inclusive comienza a dar créditos económicos a todos aquellos países que se vieron afectados pues, por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un hecho importante también que marca la historia. Ya nos pasamos al año 1944, en la conferencia monetaria de Bretton Woods, que se realizó en Estados Unidos, donde, como hecho importante, se reunieron 44 naciones, las más importantes del mundo, y como producto de esta reunión nace, pues, lo que hoy conocemos como el Banco Mundial. Producto de esta reunión también, ¿no? El dólar se posiciona como una moneda, pues, para intercambio internacional. Y una de las medidas que se toma también es usar el oro, ¿no? Entonces, donde la onza de oro, ¿no? equivalía en su momento a $35. Al año siguiente, ¿no? nace el Fondo Monetario Internacional. Y esta conferencia, estos acuerdos tomados, básicamente estuvieron vigencia hasta 1970, porque ya, pues, luego estalla la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, donde, pues, Estados Unidos, como conocemos normalmente, prende la maquinita y comienza a hacer y a producir millones y millones de dólares para financiar la guerra, ¿no? Ante esa situación, pues, los países europeos que participaron en la conferencia, que les mencioné anteriormente, ya dejan de usar el dólar como una moneda de cambio internacional, dándole fuerza a sus propias monedas, como el marco francés y otras monedas europeas, ¿no? Y también abandonan el patrono del oro, ¿no? Y aquí, importante también, perdón, conocer que en el mundo está lleno lamentablemente, de crisis, ¿no? Hay muchas crisis que nos han golpeado, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 73,
¿correcto? Donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, inicia, por ejemplo, un embargo de petróleo a todas las naciones occidentales como represalia por haber apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, ¿no? Esto provocó pues que se incrementaran el precio del petróleo y produjo crisis pues también a nivel mundial, porque en esa época el petróleo puede ser el principal insumo, ¿no? En el año 87, por ejemplo, el lunes negro, ¿no? La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York también, que tuvo una pérdida de 22.6%, ¿correcto? En un solo día, ¿no? Esa pérdida echó abajo 5 años de trabajo ahí de la Bolsa de Valores, ¿no? El efecto tequila, ¿no? Sucedió en el año 94, por ejemplo, en México, donde pues prácticamente México se quedó sin reservas internacionales, ¿no? Lo que causa pues una devaluación de su moneda, y en ese sentido Estados Unidos, ¿no? Le hizo un préstamo de 20.000 millones de dólares para que ellos puedan cumplir sus compromisos, ¿no? O sea, le prestaron dinero para que pague todas sus deudas, inclusive Estados Unidos mismo, ¿no? Luego, en el 2001, la burbuja del .com, donde las empresas de tecnología, pues, tuvieron un papel muy importante, mucha gente invirtió en estas empresas, ¿no? Sobrevaloraron sus acciones y luego, pues, ante los precios especulativos, estas empresas, algunas fracasaron y tuvieron que venderse, quebrar, y todas las acciones que mucha gente tenía ahí también se fueron abajo, ¿no? El 2008, importante este año, recuérdenlo, la caída de Lehman Brothers, ¿correcto? Entonces, Lehman Brothers era una compañía pues, financiera muy importante en Estados Unidos, ¿correcto? Era considerado uno de los 4 principales bancos de Estados Unidos, y un 15 de septiembre de 2008 se declara en quiebra, ¿no? Pierde alrededor de 680.000 millones de dólares, ¿no? Básicamente porque ellos se involucraron en todo lo que es eh, la compra de hipotecas, ¿no? Entonces eso causó también el debacle de las hipotecas. En ese año perdieron muchísimo dinero y tuvo que declararse en quiebra, ¿no? Y llegamos hasta el año 2020, donde lamentablemente aún vivimos este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque si ustedes se ponen a pensar y han visto los acontecimientos, siempre está relacionados con temas económicos, ¿correcto? Siempre está relacionado con eso. Entonces, la presencia de los bancos, valores, entonces, una serie de hechos que siempre generalmente están ligados a temas económicos, ¿correcto? Entonces, algunos que de repente son algo grandecitos, recuerdan la época de estos grupos musicales, ¿correcto? Los que se llamaban los punk, ¿no? En la imagen de arriba está un grupo muy famoso, conocido como los Six Pistols, y abajo un grupo ya más reciente, ¿no? De los Green Day. Entonces, por si alguno de ustedes pues, no está familiarizado con la música, con el término, basta decir como introducción que el punk es un sinónimo de resistencia, ¿correcto? Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, esta subcultura representaba una resistencia de una clase especial centrada en la moda y en el desinterés por la política. Entonces, los punks tuvieron pues cambios en la estética, ustedes se recuerdan los peinados, tatuajes, casacas de cuero, todo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues a partir del año 77 los punks se convierten en una anarquía en la estética. Y cuando a esta filosofía de vida, a esta subcultura, le agregan las computadoras, nace pues en los años 90 los famosos cyberpunk, ¿no? Un grupo de básicamente ingenieros dedicados a la tecnología, a la criptografía, ¿no? Que en el año 91 pues levantan su voz de protesta para todo lo que es la liberación del cifrado asimétrico, ¿no? Ya introducen el tema de la privacidad y las comunicaciones muchísimo más seguras, ¿no? Ellos detectan problemas o identifican problemas pues de falta de privacidad. Sentían pues que los gobiernos, los estados tenían acceso a sus comunicaciones, no había privacidad para ellos, ¿no?
Entonces, el objetivo de ellos era resistir pues, ante la pérdida de la privacidad en la era digital. ¿Correcto? Entonces, nace un movimiento bastante interesante. Y es más, ellos, ¿no?, publican un manifiesto, ¿no?, que creo que se los compartí en el grupo del curso, un manifiesto, ¿no? El manifiesto Cyberpunk publicado en el año 93. Y son 3 páginas nada más. Y tomando algunos conceptos importantes, ¿no? Ellos ya en sus anuncios, en su texto, hablan de que la privacidad es necesaria, ¿no? En una sociedad abierta, la privacidad no es un secreto. La privacidad es una sociedad abierta que requiere sistemas de transacciones anónimas. Ya hablamos de transacciones, ya hablamos de transacciones anónimas. La privacidad es una sociedad abierta también que requiere criptografía. Nuevamente, ¿no? Ya hablan de la introducción de la criptografía como un mecanismo de asegurar la privacidad en las comunicaciones. No permitir que los gobiernos manejen sus comunicaciones, de ser una sociedad unida, ¿no? Debe ser parte de la sociedad el tener todo el acceso a la protección de sus comunicaciones, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, este manifiesto recoge un poco, ¿no?, la problemática de que se estuvo arrastrando años atrás con todo el tema de las guerras, del tema de los, ¿no?, de los créditos. Entonces, ellos, ante esa situación, pues, entre comillas, se rebelan de esta manera, haciendo conocer al mundo, pues, y a las grandes potencias mundiales que ya no podía esto continuar así, ¿no? Entonces, aquí yo les traigo, de verdad, las, unos, los cyberpunk más famosos que han existido. Realmente todos han aportado muchísimo. Hablar de cada uno de ellos y leer de cada uno de ellos es bastante interesante. Cada uno tiene una historia importante. Así que los invito a leer, pero sin embargo, para no dejarlos con la duda, por ejemplo, tenemos a Wei Dai, que es un científico en computación, también era, ¿no?, informático dedicado a la criptografía. Desarrolló, ¿no? Miren, en el año 98 desarrolló el B-Money, ¿no?, que era un sistema de intercambio de valor que lamentablemente nunca se puso en ejecución, pero fueron uno de los primeros antecedentes para la creación de lo que hoy conocemos el Bitcoin, ¿no? ¿No? Importante su aporte. Luego tenemos a Nick Szabo, que en el año 98 también es un informático, criptógrafo, correcto, que ya miren, ellos en el año 90, él en el año 95 ya introduce el término de los contratos inteligentes o los smart contracts que vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, él ya en el 95 habla de esta posibilidad. Y ya como le mencionó, en el año 98, él presenta su trabajo BitGold, ¿no?, que era una moneda digital, ¿no?, que en realidad nunca llegó a existir. Sin embargo, esta iniciativa pues explicaba muchas de las estructuras que hoy en día se usan en el manejo de las criptomonedas, ¿no? Él en este proyecto hablaba pues de estructura descentralizada, la privacidad, la utilización de la criptografía, ya hace mención a los algoritmos de consenso, que también lo vamos a ver más adelante. Todo un visionario, estamos hablando del año 98. Adam Back también, informático también, correcto, y él presenta un trabajo bastante interesante, que se los voy a mencionar porque va a tener correlación a lo que vamos a ver más adelante. Él presenta Hashcash, ¿no?, que básicamente era un proyecto para evitar los ataques de negación de servicios, ¿no?, como a los servicios como email, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la idea de él? La idea de él era básicamente evitar el envío de spam masivo. Entonces, esta solución exigía la realización de un pequeño, entre comillas, gasto computacional para poder enviar un correo. ¿Cómo se entiende esto? Este gasto, dice, debía emplearse en el cálculo de un determinado hash, que es una función matemática que también la vamos a ver, cumpliendo las reglas de este algoritmo. Hacer esto de forma masiva supone un arduo trabajo para el computador, al que le lleva a consumir bastante CPU y también mucho consumo de energía. Entonces, estas dos situaciones
son las que en teoría deberían disuadir a los spammers para dejar realizar pues entonces la primera solución hacía pues que el envío fuera un poco más lento, ¿no? Porque había mucho consumo de CPU, podía hacer lenta la máquina. Y la segunda tiene un impacto directo en el costo de los recibos, porque necesitaban que la máquina esté mucho tiempo más prendidas para... Entonces, como había un costo ahí, el enviar un correo podría costar unos centavos más por el incremento del recibo de energía eléctrica, por ejemplo, pero si ya enviabas miles de correos, ya era prácticamente prohibitivo esta práctica, ¿no? Entonces, él en este concepto ya define algunos términos que luego más adelante son usados por Bitcoin, como lo vamos a ver seguro, ¿no? David Chaum también, ¿no? Otro informático, también amante de la criptografía, ¿no? Él presenta una solución que se llama DigiCash, ¿correcto? Dinero electrónico. Entonces, miren, el año 90 él ya habla de dinero electrónico, DigiCash, ¿no? Entonces, él desarrolla luego con su empresa, con su propia empresa, ¿no? Una solución que se llama eCash, ¿correcto? Basado en pagos digitales con criptografía, el año 90. Phil Zimmermann, el año 91, ¿no? También amante de la criptografía, ¿correcto? Él presenta, no sé si algunos habrán escuchado lo que era el protocolo de seguridad PGP, ¿no? Pretty Good Privacy, ¿no? Entonces, él aquí ya usa todo lo que es la criptografía híbrida, dice, ¿no? Tanto cifrado simétrico como cifrado simétrico para darle mayor solución a sus propuestas, ¿no? Tim May también, en el año 92, él era un técnico informático que trabajó en Intel y luego se convirtió, pues, fue uno de los fundadores del Cyberpunk, ¿no? Él, digamos, fue un miembro activo del año 92 hasta el 2003, ¿no? Él fue el que creó, junto con otros, la primera lista de suscriptores del Cyberpunk, ¿no? Para hacer la difusión de este nuevo movimiento, ¿no? Hal Finney también es un informático, ¿correcto? Él también él dice que fue la primera persona en ejecutar el software de Bitcoin, ¿correcto? Él durante el primer año de Bitcoin trabajó muy de la mano con Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que el 12 de enero del 2009 recibió 10 Bitcoin de parte de Satoshi, que fue la primera transacción de Bitcoins, ¿correcto? Entonces, en el primer año tuvo mucho contacto. Si ustedes leen, investigan un poco, muchos creen que él es realmente Satoshi Nakamoto, ¿no? Luego tenemos John Gilbert, también es uno de los fundadores de este movimiento cyberpunk, ¿no? Entonces, también importante su esfuerzo, igual dedicado a la criptografía, ¿no? Y finalmente Eric Hughes, que es el que escribe el manifiesto de los cyberpunk, era también matemático, criptógrafo, programador, etcétera, ¿no? Entonces, él también importante su aporte, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es un breve comentario de la vida de cada uno de estos señores. Cada uno en su momento ha contribuido, ¿no? Para lo que ahora es esta tecnología. Entonces, Satoshi Nakamoto, que es el que crea el Bitcoin, se nutre, ¿no? De todos estos avances de estos científicos, matemáticos, criptógrafos, ingenieros, ¿no? Y de cada uno sabe él. Alguno dice que es una empresa, alguno dice que todos los cyberpunk están representados con él, como le mencioné, Hal Finney se dice que es uno de ellos también, y en fin. Entonces, importante para poder entender también el origen de esta tecnología es saber el trabajo de cada uno de estos señores, ¿no? Así que ahí está el link, los invito a conocerlos y es bastante interesante, ¿no? Y aquí es un resumen, ¿no? De los principales acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de los años, ¿correcto? Y que han servido, como repito, para que tengamos hoy día esta tecnología, ¿no?
los árboles de Merkle, que también lo vamos a ver, ¿no? DigiCash, en fin, el manifiesto, todos estos movimientos, ¿no? Correcto, que son importantes, que han marcado una época, ¿no? Y nos han servido para conocer y saber de estas tecnologías el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, el 2008, producto de estas crisis económicas que hemos repasado, y especialmente el 2008, producto de la gran crisis hipotecaria, donde los bancos pues se apropian de las viviendas, Satoshi Nakamoto desarrolla, ¿no?, este trabajo de investigación, ¿correcto? Que también se lo compartí, son 9 páginas donde él presenta la solución a esta situación con, él lo llama, ¿no?, al Bitcoin, ¿no?, un sistema de efectivo electrónico punto a punto, ¿no? Él presenta 2009, ¿no? Entonces, ya es el 2009 donde la primera aplicación de esta tecnología nace, ¿correcto? Y esa primera aplicación de la tecnología blockchain es el Bitcoin, esta criptomoneda, ¿correcto? Entonces, no hay que confundir, ¿no? La tecnología es blockchain y la primera aplicación que usa esta tecnología es el Bitcoin, es la criptomoneda, ¿correcto? Entonces es importante tenerlo claro, ¿correcto? Bien, sigamos, perdón. Entonces, hasta aquí ya hemos conversado un poco de los antecedentes, ¿correcto? Porque lo que hemos querido hacer aquí es que ustedes se den cuenta de que todas las crisis que generalmente han sucedido en el mundo han sido por temas mayormente económicos. Entonces, ante esa situación de siempre tener entidades financieras, ¿no?, que controlan el dinero, que son los intermediarios, entonces nace un trabajo de investigación, ¿no?, propuesto por Satoshi Nakamoto, y como ustedes también seguro se han dado cuenta, son una serie de tecnologías que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, que le ha servido pues como base a este señor para poder presentar esta solución orientada a básicamente a una criptomoneda, ¿no? Presentar una criptomoneda que permita a las personas hacer intercambio, ¿no?, sin necesidad del empleo de un intermediario, ¿correcto? Entonces, es importante todos esos antecedentes porque nos ayudan realmente a entender el por qué se origina, qué cosa motivó, ¿no?, el origen de esta tecnología, para qué fue, inicialmente fue para eso, ¿correcto? Entonces, muchos hablan de que existe la blockchain 1.0, 2.0, 3.0. Entonces, si queremos enmarcarlo de esa manera, podríamos decir que la blockchain 1.0 es Bitcoin, ¿no?, que nace como una solución para enfrentar una crisis económica de ese momento. Entonces, eso es en su momento lo que se presenta como solución, ¿no? Hay un micrófono abierto ahí, por favor, le voy a agradecer que lo puedan apagar. Muchas gracias. Bien. Hay un micrófono abierto ahí, le voy a agradecer si lo puedan apagar, por favor. Bien. Seguimos con el micro abierto, qué pena. Bien. Entonces, ahora pasamos al segundo punto de la noche. ¿Qué cosa es blockchain? ¿No? Ya hemos sabido los antecedentes, ahora vamos a tratar de describirla. ¿Qué es blockchain? Blockchain, como se han podido dar cuenta, no es otra cosa que el conjunto de tecnologías. ¿Pero qué tecnologías? Ya se imaginarán ustedes, ¿correcto? Estamos hablando de, obviamente, la criptografía, básicamente criptografía simétrica. Estamos hablando de todo lo que son redes centralizadas, peer-to-peer, que lo menciona en su paper Satoshi Nakamoto. Luego hablamos de un libro contable, ¿correcto? Un ledger. Y luego hablamos de protocolos de consenso.
Esto se acuerdan que lo mencioné cuando hablamos de los trabajos de estos científicos que fueron piezas importantes para tener la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Cada uno de estos puntos lo vamos a explicar, pero básicamente son las 4 tecnologías de base de las cuales se sirve Satoshi Nakamoto para desarrollar su paper y darle vida a esta aplicación criptomoneda llamada Bitcoin. La criptografía simétrica, ¿correcto? Básicamente, en términos muy sencillos, es la combinación de 2 llaves, ¿no? Una llave pública y una llave privada, ¿correcto? Un poco para hacer un símil, ¿no? Si ustedes todos tenemos una cuenta en el banco, ¿correcto? Yo para entrar a mi cuenta en el banco tengo una contraseña, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera que alguna persona me haga un depósito a mi cuenta, yo le digo a esa persona, hola, toma, este es mi cuenta bancaria o mi cuenta de código interbancario, ¿no? Ahí me haces el depósito. Ya, correcto, la otra persona conoce tu número de cuenta y te hace la transferencia económica. Y luego tú, para entrar a tu cuenta y ver si el depósito se ha realizado, ver tu estado de cuenta, usas tu contraseña, ¿correcto? Entonces, la llave pública es aquella que tú das a conocer a todos de libre acceso, que sería tu número de cuenta, y tu llave privada sería la contraseña con la cual ingresas a tus cuentas. Entonces, básicamente la criptografía consiste, como lo repito, en 2 llaves, ¿no? La llave pública te sirve para encriptar, para, digamos, hacer poco visible la información que tú vas a transmitir a otra persona, ¿correcto? Entonces, encriptas, de esa manera la información no es de fácil acceso, y para desencriptar o para ver el contenido de la información usas tu llave privada, ¿no? Entonces la llave pública es la que compartes y la llave privada es tu clave secreta con la cual tú puedes tener acceso y descifrar el mensaje o el contenido de la información que te están enviando, ¿correcto? Entonces, para eso pues existen los algoritmos criptográficos, ¿no? Esto es, por ejemplo, un algoritmo muy sencillo, podría ser un algoritmo muy sencillo, ¿no? Donde yo digo que A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, y usando este sencillo algoritmo, yo puedo enviar mensajes, ¿no? ¿Correcto? Yo puedo escribir una palabra o escribir algún texto combinando los números, ¿no? ¿Correcto? Pero esta es una posibilidad. Entonces, para esto, pues, existen los famosos algoritmos, ¿no? Matemáticos. La imagen que ustedes ven aquí es un algoritmo SHA-256 que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que es usado básicamente en, la tecnología blockchain y también en Bitcoin, ¿no? Existen otros algoritmos, por ejemplo, como las curvas elípticas, en fin, que es un poco más técnico, pero quédese con el concepto de esto de aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criptografía en el tema de la blockchain, estamos hablando de este algoritmo SHA-256. SHA-256, pues, porque es una encriptación de 256 bits. ¿Cuál es la ventaja? Ahorra espacio de memoria. Problema, colisiones. Entrada infinita, salida finita. Explicamos. Cuando dimos ahorro de memoria significa que no importa la cantidad de texto, por ejemplo, o de información que yo quiera encriptar usando este algoritmo, siempre la llave, siempre la clave, siempre la encriptación va a ser de 64 caracteres, ¿correcto? Es por eso que dice entrada infinita. Yo puedo colocar una colección de libros, todos los libros de Baldor de matemática los puedo encriptar y siempre la salida va a ser 64 caracteres, 64 caracteres.
¿correcto? Es por eso que dice entrada infinita y salida. Entonces, el espacio y memoria van a ser siempre 64 caracteres. ¿Y cuáles son el problema que pueden presentar estos algoritmos? Son las colisiones. Es decir, que en el tiempo puede pasar que esta clave, esta salida, se repita en algún momento. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí, si yo le aplico, ¿no?, la función hash SHA-256 a la palabra criptovisión con mayúsculas y a la palabra criptovisión con la C minúscula y arriba con la C mayúscula, la salida es totalmente diferente, ¿correcto? Son cosas diferentes. Entonces, de esta manera, lo que me hace este algoritmo es, hasta el menor cambio que haya en la información que estoy enviando, el hash se altera y ya deja de ser una información correcta y es una información que se altera. Entonces, basta que cambie una mayúscula por una minúscula, si sea la misma palabra, si le damos lo mismo, la función de salida es diferente, pero siempre son de 64 caracteres. Entonces, eso hablamos cuando digamos entrada infinita. Yo puedo poner cualquier texto, cualquier información, salida finita, siempre va a ser 64 caracteres, ¿correcto? Entonces, lo que se guarde en memoria va a ser los 64 caracteres siempre. Y el problema de colisiones, lo explicamos. Por ejemplo, en este cuadro, y les dejo ahí el link, dice la duración de las funciones hash criptográficas. A lo largo de los años han habido una serie de funciones o algoritmos ¿no?, criptográficos, ¿correcto? Ahí ustedes pueden ver varios. Por ejemplo, no sé si alguno ha visto el MD5, por ejemplo, ¿no? Dice que el MD5, si ven la leyenda, fue considerado fuerte hasta el año 92, ¿correcto? ¿No? Pero ya dejó de ser útil, es decir, ya se encontró dos hash iguales, ¿correcto?, en el año 2004. Entonces ya este algoritmo en ese año dejó de ser utilizado. Ahora, si estamos ustedes ven acá al final, el SHA en su versión 3, ¿correcto? Todavía al año 2017, ¿correcto? Al año 2017, todavía según esta leyenda, el código todavía es considerado fuerte, el algoritmo de encriptación todavía es fuerte. Quizás hay algún momento que este ya visione, se encuentren dos salidas iguales, entonces seguro que habrá otro algoritmo que lo sustituya, ¿no? Entonces, este es un poco los algoritmos de evolución y para que ustedes vean el por qué se emplean, ¿no?, que es una base fundamental de seguridad que emplea esta tecnología, ¿no?, que es prácticamente hasta el momento difícil de hackear, si queremos usar el término, ¿no? Entonces, hablamos del primero, que eran los algoritmos básicamente asimétricos, y luego ahora hablamos de las redes peer-to-peer. Básicamente existen tres tipos de redes, ¿no? Las redes centralizadas, descentralizadas y las redes distribuidas, ¿no? Entonces, no vamos a hablar en profundidad de estos temas, ¿correcto? Pero básicamente se emplean estas redes peer-to-peer o redes distribuidas por algunas características, ¿no? Escalabilidad, ¿correcto? Entonces, si ustedes se ponen en esta red centralizada, si se cae el nodo principal, toda la red se cae, porque todos estos nodos pequeños viven de que este nodo esté activo. Sin embargo, en la red distribuida, como todos los nodos tienen la misma información, si se cae un nodo o se cae este nodo, no importa, porque todos tienen la misma información y la red sigue operativa. Lo que también le da robustez, seguridad, obviamente, ¿no? Y está libre de censura, como lo vamos a ver más adelante, porque en estas redes nadie tiene el control. En la centralizada, por ejemplo, acá hay un control. En la centralizada. En la descentralizada, este tiene el control de este grupo, este tiene el control de este grupo y así. En cambio, en la distribuida, no, nadie tiene el control de nadie.
todos tienen la misma información, ¿correcto? Es decir, conceptos principales eh, que se emplean para el tema de una red distribuida, ¿correcto? Como segunda característica. Luego tenemos el libro contable, ¿no? Si ustedes han podido leer y han escuchado, entonces siempre dice, ¿no? Que el blockchain es una base de datos, es un registro de transacciones, es un libro contable electrónico y en fin. Importante, ¿no? Esos conceptos. Y no están muy alejados de la verdad. Entonces, en un libro contable tradicional es un registro de transacciones y saldos, ¿no? Básicamente, ¿qué colocamos? La información más básica que colocamos es quién envía el dinero, ¿correcto? Para quién es, cuál es el monto que se va a transmitir y cuándo se realizó la transacción. Básicamente, cuando hacemos, pues, imagínense una transacción a un banco, a otra persona, a través del sistema financiero, es la información básica, ¿no? ¿Quién envía? ¿Para quién envía? ¿Cuál es el monto de la transferencia y cuándo se realizó? ¿No? Entonces, pero cuando hablamos de unas transacciones ya en la tecnología blockchain, hablamos en lo que es la fecha, se conoce como timestamp, ¿no? O sea, acá, igual, se registra la hora, la fecha exacta que se realizó la transacción, ¿correcto? El from, o sea, desde dónde, acá no aparece un nombre, ¿correcto? Como podría ser una persona. Acá, esto de aquí es lo que se conoce como una wallet, una dirección electrónica, ¿no? Es como si fuese su cuenta del banco, digamos así. Entonces, esto es lo que aparece en las transacciones, ¿no? Un poco el anonimato, lo que también se menciona en estas tecnologías, ¿no? El destinatario es igual, ¿correcto? Otra dirección electrónica, otro wallet, ¿correcto? Que tiene asignado a una determinada persona. Y el valor, el monto de la transferencia, ¿correcto? Entonces, en lo que es la tecnología blockchain, lo que se registra son transacciones. Aquí hablamos, en este ejemplo, de transacciones económicas, pero en el tema ya propiamente de la tecnología, transacciones es cualquier hecho que se registra en la blockchain. Puedes registrar un título de propiedad, puedes registrar la autoría de una obra de arte, de un libro, de un documento, puedes registrar una orden de compra, una orden de servicios, etcétera, etcétera. Y siempre va a ser la misma estructura, ¿correcto? Y siempre va a tener un from, o sea, ¿quién está registrando esa transacción? El destinatario, ¿a dónde se está registrando? Y el valor, porque recuerden que, por ejemplo, cuando se hace una transacción en Bitcoin, siempre hay entre comillas, un impuesto que se paga por cada transacción, ¿correcto? Entonces siempre es importante tenerlo claro. Pero básicamente es esto, ¿no? El libro contable a lo que se relaciona a blockchain es un registro de transacciones, ¿correcto? Donde está la información básica que se registra y ustedes lo pueden ver, es de libre acceso, es por eso que se dice que la información es transparente, todo el mundo puede tener acceso. Uno entra, por ejemplo, a esta página que dice acá abajo Etherscan y ahí están todas las transacciones que se realizan en la blockchain de Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden ver el destinatario, el monto, o sea, es información abierta, libre, pública. Entonces, es por eso que todo este registro está en la blockchain y todos los nodos que forman parte de la blockchain tienen una copia de estas transacciones. Entonces, es difícil, pues, que se quiera adulterar una transacción porque no bastaría hacer la modificación en un nodo, sino se tendría que hacer esa modificación en todos los nodos que conforman la blockchain, lo que lo hace prácticamente imposible de realizar, ¿correcto? Entonces, al tener este libro contable en cada uno de los nodos, para hacer un cambio, una adulteración, pues se tiene que modificar en todos ellos, ¿no? Entonces, es por eso que es bastante segura esta red, ¿no? Ahora, pero
pueden hacer la pregunta, ¿no? O sea, bien, usa criptografía simétrica, es segura, usa el algoritmo SHA en su versión 3, que hasta ahora es la más segura que existe, ¿no? Usa una red centralizada, donde todos los nodos comparten la información, nadie administra nada, ¿no? Correcto, luego todos tienen una copia de las transacciones que se realizan, pero ¿cómo se administra esta red? O sea, ¿quién la gobierna? Alguna regla debe tener para que funcione, ¿correcto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, ¿no?, un libro contable seguro, según una red centralizada, ¿quién mantiene actualizados estos registros? ¿No? En el mundo actual, en el mundo financiero de bancos, ¿no?, cuando ustedes van a hacer una compra por internet o van a la cafetería o lo que sea y pagan con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, se le entregan al mozo del restaurante. Entonces, ¿quién cree ustedes que valida esa transacción? Esa transacción inicialmente va al banco, porque el banco tiene que saber si usted tiene fondos, si usted tiene su línea de crédito, si el monto que le van a cobrar es, es cubierto por los fondos que tiene o su línea de crédito lo cubre, en fin. Entonces, en este tipo de transacciones, este registro pues lo mantienen las entidades financieras, ¿no? Ellos son los que ven nuestros saldos prácticamente, cuánto tenemos en nuestra cuenta, cuánto tenemos en línea de crédito, y según eso pues nuestra transacción es efectuada o no. Entonces, en este mundo, el sentido es ese, ¿correcto? Los bancos, las entidades financieras son los que mantienen actualizado ese registro contable de todos los movimientos que se realizan, ¿correcto? De todos los movimientos que nosotros hacemos, ¿correcto? Entonces va ellos teniendo ese control y actualizándolo. Pero en la blockchain, ¿cómo hace? Entonces, para que esto funcione en la blockchain, hacen uso de los que conocemos como protocolos de consenso, ¿correcto? Protocolos de consenso no son otra cosa, pues, que el acuerdo que llegan a tener todos los participantes en la red. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ¿no?, el protocolo de consenso que gobierna esta red es lo que se conoce prueba de trabajo, proof of work, ¿correcto? Entonces, ese protocolo es el que estipula las reglas de cómo se debe manejar esta red, ¿correcto? Y miren ustedes la cantidad de algoritmos o protocolos de consenso que existen. Existe una gran cantidad, muchas de ellas todavía están en etapa pues de evaluación, de estudio, de pruebas, ¿no? Sin embargo, sí existen ya algunos protocolos que actualmente están en desarrollo, perdón, en ejecución, que se emplean a la fecha. Básicamente son dos, ¿correcto? Uno es el protocolo de trabajo, ¿no? Proof of Work, y el otro es el protocolo de participación, Proof of Stake, ¿correcto? Son los dos protocolos. Proof of Work básicamente lo usan actualmente, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum en su versión 1.0. Sin embargo, Ethereum en su versión 2.0 ya propone el uso del algoritmo Proof of Stake, ¿no? Si ustedes han escuchado hablar de LACChain, por ejemplo, que es la blockchain de Latinoamérica y el Caribe, ¿correcto? Ellos usan su protocolo que se llama protocolo de autoridad, ¿no? Entonces, y así hay una serie de protocolos que están orientados básicamente al, al objetivo del funcionamiento de la red, ¿no? Entonces, para entenderlo un poco, en el Proof of Work, ¿no?, que es básicamente Bitcoin, como les digo, ¿no?, aquí aparecen los que conocemos como mineros, ¿no? O sea, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando expliquemos su funcionamiento, pero en términos generales, ¿no?, por eso se llama blockchain, cadena de bloques. Entonces, para que un bloque entre a la cadena, ¿no?, tiene que ser validado, tiene que resolverse algún algoritmo matemático que estipule la red a través de estos algoritmos, y todas las personas o los nodos conocidos como mineros
luchan por validar un bloque. ¿Por qué luchan por validar un bloque? Porque ellos van a tener una recompensa, ¿no? Actualmente por cada bloque validado, ¿correcto? Cada bloque que se llega a meter a la cadena se paga como recompensa 6.25 bitcoins. Imagínense, si cada bitcoin está alrededor de $50.000, me parece. Es bastante interesante la recompensa que obtiene cada minero, ¿no? Pero para hacer esto se requiere, en el caso de Proof of Work, mucho poder computacional. Es decir, se requiere mucho cómputo, ¿correcto? En cambio, si hacemos el símil con el protocolo Proof of Stake, ¿no? Aquí no se requiere mucho poder computacional, sino el que mayor probabilidad tiene de minar o validar un bloque es aquel minero que más monedas tiene, que más criptomonedas tiene. Entonces, en uno es mucho poder computacional y el otro es mucho poder económico, ¿correcto? Entonces, esa es la gran diferencia. Y en el caso de Proof of Stake, la recompensa se basa en el hecho de que al minar un bloque, ¿correcto? Todas las transacciones que se registren en ese bloque se cobra una comisión. Entonces el minero cobra una comisión por cada transacción que ahí se realice. Entonces eso es su ganancia, ¿no? Entonces, en el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se podría, ¿no? digamos, hackear la red de blockchain que tenga como protocolo al Proof of Work? Entonces, ahí, como hablamos, que depende del poder computacional, entonces para que esta red sea hackeada, se necesita pues que un solo minero tenga el 51% del poder computacional de toda la red, ¿correcto? Entonces, para tener eso es muchísimo, muchísimo dinero y es estar metido ahí, entonces es prácticamente anticronómico porque requiero mucho poder computacional, el 51% de todos, invertir no en una granja de servidores para yo tener el poder y hacer algo indebido, modificar transacciones, alterarlo, ¿no? Entonces, con el poder computacional que existe hasta la fecha, eso es imposible. Y la red tampoco permite que un solo minero tenga mucha participación en el tema de poder computacional. Y como pueden ya ustedes inferir, en el caso de Proof of Stake, hablamos de que el minero debe tener pues el 51% de todas las criptomonedas que se mueven en la blockchain. Entonces, si él tiene el 51% de monedas, tiene el poder suficiente como para minar bloques y alterarlos. Entonces, esa es la gran diferencia siempre entre poder computacional y el dinero, ¿no? Entonces en estos algoritmos Proof of Work, básicamente, pues, se forman comunidades y se dice, pues, que al final se pueden volver centralizadas. ¿Por qué? Porque puede caer el poder en un grupo de mineros que pueden tomar el control. En cambio, en la Proof of Stake, ¿no? Todo corre a ser más descentralizada porque es difícil que todos tengan, un solo minero tenga todo, más del 50% de dinero, ¿no? Entonces, estos son las reglas con las cuales se rige la cadena de bloques, ¿correcto? Entonces, son estos los protocolos de consenso los que rigen cómo se va a administrar la red, ¿no? Entonces, básicamente, en este caso, tenemos que principalmente es Proof of Work el protocolo que mayor presencia tiene, ¿correcto? Y mientras Proof of Stake es una alternativa que vamos a implementar, que va a implementar Ethereum en su versión 2.0. Entonces, importante conocer estos temas, ¿no? Y en resumen de esta parte, pues tenemos que la blockchain es el conjunto de 4 tecnologías básicas: la criptografía simétrica, la red centralizada, criptografía simétrica básicamente para el tema de seguridad, red centralizada para poder distribuir la información y no hay un control único,
Libro contable es el registro de todo lo que pasa en la blockchain y este registro es compartido con todos los nodos. Y los protocolos de consenso no son otra cosa que las reglas que rigen cómo funciona la cadena. ¿Correcto? ¿Cómo funciona? Aquí viene la parte interesante. ¿Correcto? Importante decir que existe una tecnología que se llama DLT, Distributed Ledger Technology, o tecnología del libro mayor. Entonces, muchas personas también, y a veces en la bibliografía que uno puede leer, se encuentra de que mucha gente confunde y dice DLT es igual a blockchain, blockchain igual a DLT. Y eso no es así, ¿correcto? Porque DLT es una tecnología superior. Y dentro de la DLT hay otras tecnologías, ¿no? Como ustedes pueden, hay Hashgraph, Holochain, Tempo, que cada una está orientada a una problemática y busca una solución específica. Y dentro de estas tecnologías DLT tenemos a la blockchain, ¿correcto? Entonces, DLT, pues básicamente es libro distribuido, libro mayor, ¿correcto? En forma muy general, pero la blockchain ya es una solución muy particular que nace, como ustedes ya saben, en el 2008 y se implementa en el 2009, ¿no? Para solucionar el problema del sistema financiero, evitar los, digamos, los intermediarios en las transacciones económicas. Entonces, blockchain nace como eso, ¿no? Inicialmente, ¿correcto? Y la primera aplicación es el Bitcoin, ¿correcto? Entonces, tener claro esto, que blockchain es una tecnología que pertenece a las tecnologías DLT, ¿correcto? Entonces, importante tenerlo claro. Y ahora, importante, ¿por qué se le dice blockchain? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer o revisar el paper de Satoshi Nakamoto, son 9 páginas, ¿correcto? Hay su versión en inglés y su versión en castellano. Entonces, cuando él en el punto 2, donde habla de las transacciones, presenta este gráfico. Trata de explicar cómo funcionan las transacciones con este gráfico. Y como ustedes pueden ver ahí, son bloques que se anidan uno con otro a través de los hash, que lo vamos a ver en estos momentos pasando esta diapositiva. Entonces, cuando él en el 2008 a una comunidad de científicos, a los cyberpunk, inclusive que hemos revisado cada uno de ellos, le compartió su paper a Hal Finney, a Gilmore, a varios de ellos, ¿no? Entonces, esos científicos dicen, mira, ve, Satoshi Nakamoto nos ha enviado este paper y es una tecnología de bloques, conjunto de bloques. ¿Por qué? Por este gráfico. Entonces, en ninguna parte de las 9 páginas del paper de Satoshi Nakamoto ustedes van a encontrar la palabra blockchain. No existe por ningún lado, ¿no? Entonces, ya es un tema que nace producto de aquellos científicos, investigadores que tuvieron acceso previamente a este paper para poder revisarlo, y es ahí donde acuñan este término de blockchain, ¿correcto? Entonces ya saben ustedes de dónde nace el término. Nace de esta imagen donde Satoshi trata de explicar cómo son las transacciones a través de estos bloques, ¿correcto? Pero ¿cuál es el proceso? Primer proceso, las transacciones. En este caso, estamos representando transacciones que hace una persona a otra persona y le está transfiriendo bitcoins, ¿correcto? Estas transacciones, ¿no? No están en el aire, ¿no? Estas transacciones, lo primero que es transacciones. Luego se crea, pues, un bloque provisional donde estas transacciones están ahí esperando que este bloque está esperando ser validado, ser minado. Entonces, temporalmente, todas estas transacciones se agrupan en un bloque, ¿no? Como referencia, un bloque está establecido que debe pesar 1 mega hasta 2 megabytes, no más. Esa es la cantidad de transacciones que puede soportar un bloque, es la cantidad de transacciones que puedan entrar en 1 mega o 2 megas. Entonces, ese es un bloque. Primero las transacciones, luego se crea
temporalmente un bloque con estas transacciones, luego aparece el minero y él toma las transacciones que le interesan validar minar. ¿Por qué toma algunas transacciones? Porque ustedes deben saber que cada transacción, para que sea procesada, hay un, entre comillas, impuesto que se paga para que se procese. Entonces, cuando la persona que quiere que su transacción se ejecute mucho más rápido, ¿correcto? Digamos, paga mucho más de impuesto para que esa transacción se ejecute. Entonces, los mineros inicialmente lo que les interesa es tomar las transacciones donde el impuesto es mayor. Entonces, él coge las transacciones donde el impuesto es mayor, crea su bloque temporal y se prepara para validarlo, minarlo, ¿correcto? Luego, ¿qué hace? Tiene que resolver este famoso problema matemático, ¿no? Que la red estipula. Entonces, este problema matemático, como ya vimos, es el hash, que es una función matemática, ¿correcto? Que es un valor único, es el identificador de cada bloque, ¿correcto? Entonces, el minero tiene que, en su proceso de validar su bloque, resolver un problema matemático de tal manera que hay un hash. ¿Y cuál es una de las características de este hash? Es que debe comenzar mínimo con 4 ceros, ¿no? Entonces, el valor de hash válido debe comenzar con 4 ceros. Recuerden que cada transacción tiene un hash. Y luego, al agruparse estas transacciones en un bloque, se tiene que encontrar el hash de todo ese bloque que contienen esas transacciones. Entonces, es el trabajo del minero, ¿correcto? Coger las transacciones, meterlas en un bloque y luego hallar ese hash. Una vez que él haya ese hash, le dice a la red, le dice a la cadena, ojo, ya validé mi bloque, ya encontré mi hash y ahora quiero que mi bloque sea parte de la cadena y cobrar mi recompensa de 6.25 bitcoins. En ese momento aparecen los mineros y le dicen, un momentito, tenemos que verificar que el hash que tú has encontrado para ese bloque es válido. Entonces, se necesita como mínimo 6 confirmaciones que el resultado encontrado es correcto. Es decir, 6 mineros deben decirle a la red si el hash que ha encontrado este señor es el correcto. Son mínimo 6 confirmaciones. Una vez que esas 6 confirmaciones aprueban el hash, entonces recién este bloque pasa a la cadena y en este bloque creado se registra el hash del bloque anterior. Y de esa manera se van encadenando. Es decir, para que un bloque pase al otro, tiene que ser validado el resultado a través de 6 confirmaciones y al bloque creado se le agrega el hash del bloque anterior y de esa manera se va haciendo el enlace y se van uniendo los bloques. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma muy sencilla de explicarles cómo funciona. Atrás de esto hay muchísimas cosas más, pero no es el sentido de esta clase hablar de muchas cosas técnicas, sino el concepto general de cómo funciona. Y resumiendo, tenemos que lo primero que hay es transacciones, ¿correcto? Luego esas transacciones se compilan, se juntan, se agrupan en un bloque temporal, ¿correcto? Luego este bloque temporal, ¿no? Donde está un conjunto de transacciones, forma otro bloque con las transacciones que el minero quiere validar, ¿correcto? Entonces, luego que se ha formado este
este bloque 3 donde el minero ha tomado las transacciones que más les interesa, entonces tiene que aplicar los algoritmos de tal manera que encuentre un hash, una función matemática que cumpla con ciertas características y que le permita a él meter este bloque a la cadena. Una vez que este bloque ha sido ya minado, correcto, ha encontrado la respuesta, comunica a toda la red que tiene un bloque listo para ser parte de la cadena. En ese momento, 6 mineros más tienen que verificar que el resultado encontrado, es decir, el hash, es un hash válido, ¿correcto? Una vez que eso se da, automáticamente ese bloque pasa a la cadena agregando en su estructura el hash del bloque anterior. Y así es el procedimiento que se sigue. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la validación de un bloque, ¿no?, toma aproximadamente 10 minutos, ¿correcto? 10 minutos toma la creación de la validación de un bloque. Entonces, cada 10 minutos, como ustedes pueden imaginarse, se está entregando una recompensa de 6.25 bitcoins a cada minero, ¿correcto? Entonces, esto es en forma muy general cuál es el procedimiento o cómo funciona blockchain, ¿no? Recuerden que el bloque cero, o sea, el primer bloque de la cadena, es conocido como el bloque Génesis, que fue publicado un 3 de enero del 2009. Ese fue el primer bloque. Ahí en ese bloque, Satoshi Nakamoto puso las condiciones de cómo va a funcionar la cadena. Ahí puso la cantidad de bitcoins que va a comerciar, el grado de dificultad, el protocolo que se va a usar. Ahí define el protocolo de trabajo, la dificultad, las recompensas, etcétera, etcétera. Y a partir de ese primer bloque, todas las transacciones siguientes siguen este proceso, ¿correcto? Entonces ya lo tienen ustedes de seguro bastante claro, que todo el proceso que sigue para que un bloque sea parte de la cadena es el que vemos a continuación, ¿correcto? Bien, ya para terminar, las disculpas del caso, me he pasado unos minutos, pero en lo que es tipos de blockchain, básicamente son tres. La pública, ¿qué es la pública? Es tan sencillo como instalarse un software, un cliente que se llama en tu PC, en tu laptop, donde sea, y ya a través de un proceso de sincronización puedes conectarte, por ejemplo, a Bitcoin, Ethereum, y en este problema de sincronización, ¿qué es lo que haces? Todos los bloques que existen en la red se copian a tu PC, a tu laptop, ¿correcto? Entonces, ese proceso yo lo intenté una vez con mi laptop. Estuve 7 días con mi máquina prendida las 24 horas y no paraba de sincronizar. Es decir, yo instalo el cliente Ethereum en mi laptop, luego me conecto a esa red y le digo, quiero ser un nodo, quiero sincronizar. Ah, ya, muy bien, listo. Entonces, toma toda la copia de todos los bloques y todos los bloques se van copiando en mi laptop, ¿correcto? Entonces, ¿cualquiera puede hacer eso? Sí. Instala ese cliente y ya está. La privada es todo lo contrario, ¿no? La privada es una red blockchain que está orientada generalmente a organizaciones, ¿no? A empresas. Los blockchain puristas dicen pues que la blockchain privada no existe porque rompe con todos los principios de la blockchain, ¿no? O sea, la blockchain es descentralizada, nadie la controla. En cambio, una privada, sí, sí va a haber alguien que tiene que entregar permiso a los usuarios, ¿no? Va a definir cómo se crean un bloque, cómo se valida un bloque. Y básicamente, pues en las privadas no hablamos de una criptomoneda, no hablamos de recompensa por minar bloques, es otra la filosofía, ¿no? Es por eso que hay una resistencia a decir, pues, que
que las redes blockchain privadas no son realmente blockchain, ¿no? Pero están más orientadas ya a nivel empresarial, que no está interesada en minar criptomonedas, sino está interesada a usar la tecnología para otros fines. Por ejemplo, trazabilidad. Por ejemplo, si alguien quiere registrar un documento en la blockchain y este documento no sea adulterado o no sea modificado, una entidad, puede ser un registro de una propiedad, entonces para eso sí puede servir. Toda la trazabilidad de un producto agropecuario o cualquier producto que se ponga a la venta, puede estar registrado todo ese proceso y el usuario final sabe pues que esa información al estar en la blockchain puede ser, es inmutable, no se puede modificar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, lo que quiere rescatar las redes privadas, ¿no? Y la otra son las permisionadas, ¿no? Que básicamente son una combinación de ambas, ¿no? Entonces, igual hay una blockchain privada donde el que administra esta red decide qué información lo va a hacer pública, qué información lo pone al alcance de los ciudadanos, ¿no? Si yo tengo, imagínense, pues, ¿no? Una entidad que registra todas las propiedades, las casas, terrenos, ¿no? Y necesita que esos registros estén en una blockchain, que sea inmutable, que nadie lo puede verificar, pero de repente les da acceso a los ciudadanos que quieren comprar una propiedad y libremente entran a una interfaz web, preguntan por ese terreno y les sale pues quién es realmente el dueño, el propietario, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, información totalmente privada es compartida, no toda, alguna información relevante, pero estamos abriendo cierta información y le damos acceso a las personas, ¿no? Entonces, es un poco la filosofía de esta red, ¿no? Así que ya es para temas mucho más profundo conversarlo, ¿no? Así que siempre me gusta cerrar con algún mensaje. Qué mejor estas palabras de Albert Einstein justo en este momento, ¿no? En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Así que, nada, hasta aquí la clase de hoy. Me he pasado 15 minutos, 10 minutos en realidad, la disculpa del caso. Así que, nada, quedo abierto. No sé si está Nelson por acá. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Correcto? Si no, no hay ninguna, entonces espero que les haya parecido interesante esta clase, ¿no? Y en un curso normal de blockchain, este tema de fundamento lo damos generalmente en 3 horas, ¿no? Hablamos de muchísimas más cosas, profundizamos algunas más cosas, pero este es un curso básicamente introductorio donde se le ha querido dar un concepto general y espero pues que hayamos ¿no? satisfecho sus Sí, inquietudes y las expectativas que tenían del mismo, ¿no? más bien para la próxima Sí, clase, adelante. ingeniero, si me permite, más bien para la próxima clase, ¿qué es lo que Sí, van por a favor. necesitar? Si van a tener el taller, no sé qué es lo que deberían tener para el día viernes que continuamos con el curso, ¿no? No, básicamente vamos a entrar a una dirección web donde vamos a interactuar ahí y conocer todas estas definiciones teóricas que hemos tenido, van a verlo en la práctica con cómo funciona, ¿no? No hay necesidad de instalar nada, simplemente tener la laptop como la tienen o una PC seguro y es de preferencia no celular, eso sí, de preferencia una PC, una laptop para poder interactuar con una Claro. plataforma y ahí vamos a poder poner en práctica y seguro entender y que quede más claro estos conceptos, ¿no? Perfecto. Entonces el requisito para la próxima clase sería entrar desde una PC, o bueno, puede entrar con el celular, pero tener disponible una PC o una laptop para poder hacer el ejercicio, digamos, tener una mejor experiencia de usuario, pues, ¿no? Sí, importante también la puntualidad, por favor. Creo que hay una pregunta, Freddy. Sí, Preguntan acá, ¿personas, empresas o algoritmos? Pregunta Mario. La única pregunta que hay. ya.
Bueno, los Los mineros, mineros son, los mineros son máquinas. sí, ahora son computadoras especiales, ¿no? Ya no se puede minar ahora pues con una PC común y corriente, ¿no? A los inicios de Bitcoin en el año 2009 bastaba con una laptop, una PC y podías minar, ¿no? Pero ahora ya existen lo que se denomina pues granja de servidores, ¿no? Empresas que se dedican a minar, a validar bloques por la recompensa que ahora pues es súper llamativa y súper interesante por el precio del Bitcoin, ¿no? Así que ahora son empresas, ¿no? Imposible que una persona de su casa haga esto, ¿no? Porque son de las PCs en su momento que se podía minar, pasamos a usar unas tarjetas gráficas y hacer todo el procesamiento en la GPU, ¿no? Que es el procesamiento en las tarjetas gráficas, que era mucho más tenía mayor nivel de procesamiento que los procesadores normales, ¿no? Pero eso también ya dejó de lado y hay unos servidores especiales, ASIC, que me parece que se llaman, que son especiales para minado de Bitcoin por el Ethereum, ¿no? Así que básicamente esos son los mineros actualmente. Bien, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias a Hay, todos. Nos vemos el hay una, día pre- viernes, 8 en hay una punto. pregunta final ahí, hay una pregunta final para cerrar. Dice, luego que tu Ah, de PC... Armando Correa dice, Ajá, sí, dale, dale. ya, dice si luego de que tu PC pasa a ser un nodo, la apagas y nunca la vuelves a aprender, la red blockchain se resincroniza. Eh, Dale, Freddy. recuerda que si tú apagas tu blockchain, o tu PC, es como si una máquina, un nodo de la red, se cae, no pasa nada, no afecta absolutamente nada, porque el resto de nodos tiene una copia de todos los bloques, así que si tú la apagas y nunca más la prendes, no pasa absolutamente nada, la red sigue funcionando. Basta que haya una PC, basta que haya un nodo funcionando y la blockchain va a seguir funcionando. Perfecto, Freddy. Muchas gracias, Listo. ingeniero. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta primera sesión. Los esperamos el día viernes a las 8 en punto o minutos antes de las 8, que sería lo mejor, y empezar a tiempo para poder también terminar a tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias. Hasta el día viernes.